Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y en este vídeo vamos a hablar sobre las pasadas elecciones en Venezuela, qué ha sucedido, por qué había tanto optimismo en la posibilidad de recuperar la libertad de las manos del dictador Nicolás Maduro y, más importante aún, ¿ha habido fraude y por tanto un robo de las elecciones por el dictador Maduro? Y atento, también demostraremos matemáticamente cómo los resultados son fraudulentos y fueron manipulados. Si quieres ver directamente esto, baja al comentario fijado y tendrás el minuto desde donde empieza la demostración. Pues vamos a explicarlo. El pasado domingo 28 de julio los venezolanos experimentaron mucha tensión y a la vez mucho optimismo para ir a votar. La sensación generalizada era la de un cambio, una victoria para al fin echar al dictador. Pero ¿por qué estas elecciones levantaron mucha expectativa en un giro de 180 grados donde los venezolanos por fin serían libres? Bien, en comparación de las últimas elecciones del 2018, este prometía ser unas elecciones transparentes. El régimen de Maduro completamente debilitado y ya con muchos venezolanos cansados de la miseria en la que Nicolás Maduro los arrastró aplicando el socialismo, pues estas acciones de Maduro daban unas señales que cada vez era más evidente, que el régimen estaba colapsando. También se especulaba la posibilidad de que Maduro estaría negociando con Estados Unidos su retirada para dejar el gobierno a cambio de garantías para él. Estas acciones de Maduro de haber aceptado y firmado el Acuerdo de Barbados junto a la oposición el 17 de octubre del 2023, donde Maduro se comprometía a llevar unas elecciones transparentes, permitiendo que comisiones internacionales como la europea ingresaran al país para atestiguar el proceso electoral. Esto creó la expectativa en los venezolanos de por fin poder derrotar al dictador en las urnas y a través del proceso democrático, poner fin a la dictadura socialista del siglo XXI. Esta percepción se expandió rápidamente por los venezolanos y muchos de ellos decidieron que ahora era el momento. Esto generó movilizaciones masivas de apoyo durante las campañas de la oposición. La participación se tenía previsto que iba a ser masiva. El candidato de la oposición era Edmundo González Urrutia. Prácticamente todas las encuestas daban como ganador a Edmundo por diferencias muy contundentes y en la mayoría con una diferencia del 20%, dejando la derrota para Maduro. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Cómo es que contra todo pronóstico el régimen de Maduro finalmente comunicó los resultados dejándole como ganador a él con el 51,20% y un 44,20% para la oposición? ¿Cómo se explican estos resultados? ¿Nicolás Maduro cometió fraude electoral? Bien, para ello primero hemos de cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo se puede asegurar que un dictador como Maduro no vaya a cometer fraude en las elecciones? Teniendo en cuenta que el CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral, es quien realiza el cómputo de los votos para el resultado oficial. Pero entonces, si ya se sabía de esta variable, de que Maduro podía robarse las elecciones, ya que el régimen controla el CNE, ¿por qué los venezolanos tenían la esperanza que era el momento de echar al dictador? Bien, esto se debe a que la masiva participación que estaba previsto en estas elecciones, sumado a toda la comunidad internacional con los ojos puestos en toda Venezuela para atestiguar y garantizar que el proceso fuese limpio, es decir, con las menos irregularidades posible. Esto significaba que por más que Maduro tuviese el control del CNE, al tener previsto tanta participación, una manipulación directa de las actas teniendo un masivo voto previsiblemente para la oposición, para Edmundo González, como todas las encuestas lo marcaban, sería muy inverosímil que Nicolás Maduro se presentase como ganador. Esta variable es la que activó las alarmas en el régimen del dictador. Según veían cómo todas las encuestas serias apuntaban un alto porcentaje de intención de voto para Edmundo, Nicolás Maduro vio cómo la pérdida del poder era inevitable. En este punto Maduro tenía dos opciones: o negociaba con Estados Unidos para retirarse del poder o cometía fraude electoral, dándose la victoria a sí mismo, que como hemos dicho antes era prácticamente inviable justificar una victoria de Maduro. Ahora bien, vayamos con la primera opción. Maduro pudo intentar negociar con Estados Unidos.
Ciertas acciones en campaña muy fuera de lo habitual aumentaban las sospechas en 2 oportunidades durante su campaña. Maduro pasó de decir esto: por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. A decir esto otro en campaña para las elecciones. La renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura presidencial, luego de una gran polémica sobre su estado de salud, creo que ha tomado la decisión más sensata y correcta. Hubo un atentado contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Quiero a nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad. Comportamientos que nunca se esperarían del luchador eterno del imperialismo. La opción 2 obligadamente solo queda robarse las elecciones. Bien, finalmente es esto lo que sucedió. El dictador Nicolás Maduro se robó las elecciones venezolanas. Pero si lo que dijimos antes es cierto, si tiene coherencia para sostenerse que era prácticamente imposible justificar una victoria para Maduro, porque recordemos, toda la comunidad internacional estaba expectante de elecciones transparentes y el gobierno se había comprometido bajo acuerdo firmado elecciones limpias. También la masiva participación empujaba a aumentar la dificultad de fraude. Entonces, ¿cómo Maduro se ha robado las elecciones en Venezuela? ¿Cómo es que Maduro ha saboteado, ha engañado a los venezolanos y al mundo entero? Pues lo que se supone que tenía que haber sido las elecciones más transparentes para Venezuela, finalmente, y de forma cobarde por injerencia de Nicolás Maduro, no fue así. Estos son algunos puntos para entender cómo un dictador cobarde decidió perpetuarse en el poder. Primero, ante la desesperación de la derrota inminente, se empezó progresivamente a incumplir el Acuerdo de Barbados. Tan solo a 2 meses de las elecciones se revocó la invitación de la misión de la Unión Europea para observar el proceso electoral. El mismo día de las elecciones se prohibió el ingreso de muchos veedores de varios países que asistían para garantizar un proceso limpio, incluso a las comisiones extranjeras que ya estaban ahí, como la delegación del Partido Popular de España, quienes fueron finalmente expulsados. Lo mismo sucedió con diputados extranjeros y empresarios que viajaban de observadores. Se empezó a especular la posibilidad de fraude porque encima le cancelaron la invitación a Alberto Fernández, uno de sus propios aliados ideológicos del dictador. Segundo punto, Nicolás Maduro durante su campaña y cerca a las elecciones comenzó a amenazar diciendo lo siguiente: si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. Tercer punto, la oposición fue gravemente obstaculizada para presentar su candidatura. Edmundo González era el reemplazo del reemplazo. María Corina Machado, quien fue la ganadora de las primarias en 2023 para presentarse como candidata a la presidencia y competir frente a Maduro, poco más tarde sería inhabilitada por el Tribunal Supremo para ejercer un cargo público, que por cierto, tribunal que también controla el régimen. Pero inmediatamente consiguieron un reemplazo para tener un candidato que enfrentaría a Maduro. Se trataba de Corina Yoris. Pero el régimen se empeñó en obstaculizar a toda costa para que la oposición principal no pudiese tener un candidato, tanto que el régimen utilizó la excusa de un problema informático que no permitía inscribir a Corina Yoris. El plazo caducaba el mismo día,
pero finalmente, y por fortuna, inscribieron a Edmundo González, quien fue el candidato que todos vimos en los telediarios. Veamos un poco sobre el obstáculo que comentamos. Agotó todas las vías para poder inscribir la candidatura de la historiadora Corina Yoris a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Su partido denuncia que su inscripción no se ha podido realizar por la imposibilidad técnica de acceder al sistema. ¿Quién es María Corina Machado? La principal candidata a la presidencia que Maduro agotó todas las vías para no permitir que se presentara. Bueno, se trata de una diputada que el régimen perseguía desde hace ya muchos años. Lo que buscaban era una excusa para imputarla y así arrestarla, cuando Panamá le cedió su puesto en la OEA, para darle la oportunidad a María Machado de denunciar ante el mundo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Esto le sirvió al régimen para finalmente pedir cárcel por traición a la patria. Pero como hemos dicho, a María Corina se le perseguía desde ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los motivos, la actitud y declaraciones que ya hacía cuando el tirano Hugo Chávez estaba en el poder. Veámoslo. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Cuarto punto, dijimos que la participación masiva era uno de los respaldos para dificultar la justificación de un fraude, pues la dictadura lo sabía. Sabemos que casi 8 millones de venezolanos escaparon del régimen. Pues bien, de toda esa cantidad de gente, el dictador inhabilitó a la mayoría de los ciudadanos para ejercer su voto. Tan solo 69.000 personas de las casi 8 millones fueron habilitadas para votar. Esto se hizo modificando el padrón arbitrariamente, inscribiendo a venezolanos en el extranjero en el padrón de Venezuela, aunque ya estuviesen inscritos en el padrón del extranjero. Es decir, trasladaron su inscripción para que no pudiesen votar desde el extranjero. Quinto punto. Se dificultó bastante la votación. Muchas escuelas electorales no se abrían pese a ya tener todo listo. Las colas para votar que se formaron debido a estos bloqueos era evidente su propósito. Querían cansar a la gente, ya que había niños y en muchos casos personas mayores que no podían estar tantas horas esperando en una cola, haciendo que finalmente se fueran. Esto sucedió en varios estados de Venezuela, por lo que fue organizado por el régimen. Ahora bien, mientras preparaba este vídeo, el profesor Rayo ha subido un vídeo demostrando matemáticamente el fraude que se ha cometido. En este vídeo vamos a profundizarlo y explicarlo para que todos podáis entender el fraude tan chapucero que se ha cometido y que de forma contundente se puede afirmar que ha habido fraude. Empecemos la demostración matemática del fraude. Las primeras imágenes que se nos mostraba de forma oficial por el régimen hicieron saltar las alarmas. Mucha gente hablaba sobre un error en los porcentajes afirmando que había fraude. Yo mismo publiqué un tuit donde calificaba de chapuza, desesperada, pero además explicaba que no era un error de fraude, sino que el diagrama estaba mal, que se habían equivocado en hacer entender que el 4,6% correspondía al total, al conjunto de otros candidatos. Y aquí está la primera trampa. El régimen hizo esto a propósito para despistarnos, para descartar la atención en los porcentajes, debido a un error simple y, una vez aclarado, desviar la atención. Y es que precisamente el fraude está en los porcentajes, como lo vamos a explicar a continuación. Primero, presentemos los resultados que el régimen nos ha dado.
Como veis, en esta tabla Maduro supuestamente ganaría con 5.150.092 votos. Edmundo perdería con 4.445.978 votos, representando una aparente victoria para Maduro con un 51,20% y la derrota para Edmundo con un 44,20%. Bien, expliquemos primero lo siguiente. Cuando se tiene una elección donde el total de votos es muy grande, lo que se espera matemáticamente es que los resultados sean bastante aleatorios, es decir, la distribución del voto por la naturaleza matemática no es una distribución homogénea. Esto quiere decir que cuando tenemos una primera cantidad obtenida de votos totales para el primer candidato, si nosotros hallamos el porcentaje que representa esa cantidad total de gente que ha votado, lo que se espera matemáticamente es un porcentaje con mucha variabilidad de decimales, porque su naturaleza aleatoria hace que esto sea así. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Primero, tenemos los votos totales de la gente, que es 10.058.774 votos. Ahora inventémonos uno a uno las cifras para designar a los ganadores y perdedores de las elecciones. Mantengamos el dato de que Maduro supuestamente ganó, pero inventémonos de forma aleatoria los votos que le llevaron a la victoria. Por ejemplo, 4, 5, 3, 2, 3, 6 y 1. Este sería el resultado para Maduro. Ahora, 3, 8, 2, 1, 0, 3, 9, por ejemplo. Estos serían los votos para Edmundo. Ahora, como el total son 10 millones y pico, para que cuadre para el resto de candidatos, necesariamente los votos siguientes tienen que ser el total de votos emitidos menos la suma de votos de Maduro y Edmundo, que nos da 1.705.374 votos para otros candidatos. Bien, ahora calculemos los porcentajes para cada uno. Entonces tenemos 4.532.361 dividido entre el total de votos, 10.058.774, multiplicado por 100, nos da un porcentaje de 45,05878%. Vamos a tomar hasta el quinto decimal. Cuantos más decimales, más preciso es el porcentaje en relación a la cantidad de votos que tenemos. Notemos aquí ya la variabilidad de los decimales que comentábamos antes, debido a la naturaleza aleatoria de unas elecciones. Vamos con el siguiente porcentaje, 3.821.039, entre el total de votantes, 10.058.774, multiplicado por 100, que nos da 37,98712%. Y finalmente, para otros, nos da un porcentaje de 16,95409%. Queda claro la variabilidad de decimales, ¿verdad? Ahora, nuestra muestra total de votos es el 100%. Son los 10 millones y pico. Así que estos porcentajes, si los sumamos, nos tiene que dar el 100%. Pero claro, si sumamos todos estos porcentajes con tantos decimales, tal cual están, obtendremos más del 100%, el 101% redondeado. Por lo que tendremos que redondear al menos a 2 decimales estos porcentajes. Y nos quedaría 45,06 para Maduro, 37,99% para Edmundo González y 16,95 para otros. Ahora, si hacemos la suma, verifiquemos cómo nos da el 100%. Pero claro, hemos redondeado, porque si ahora con estos porcentajes intentamos hallar los votos de los candidatos, nuestros resultados van a variar bastante y no va a coincidir. Por ejemplo, hallemos la cantidad de votos para este nuevo porcentaje de la siguiente manera: 45,06% por el total de votos emitidos, 10.058.774, que nos da
4.532.483,56 votos. ¿Veis cómo ha variado las últimas tres cifras? Bueno, esto ocurre debido a la naturaleza aleatoria de los votos. Si por ejemplo multiplicamos por el porcentaje sin redondear, es decir, tal cual como teníamos con muchos decimales, pues el resultado será bastante fiel a nuestros votos obtenidos. Veámoslo. 45,058878% por el total de votos 10.058.774, que nos da 4.532.360,8, lo más fiel a nuestros votos, porque al tener más decimales es más preciso. Si has entendido hasta aquí, estás preparado para entender el fraude. Vamos a hacer la misma dinámica que hemos hecho para este ejemplo, pero con los datos, con los resultados oficiales que nos presentaron, como dijimos. Maduro supuestamente ganaría con 5.150.092 votos, y el resto lo que ya sabemos. Ahora, si hallamos el porcentaje para Maduro, esto es lo que se obtiene. 5.150.092 entre el total de votos 10.058.774 multiplicado por 100, que nos da 51,19999%. Nuevamente tomamos hasta el quinto decimal. ¿Estáis notando algo extraño aquí? No hay variabilidad de decimales. Veamos el porcentaje de Edmundo. A lo mejor es simplemente una coincidencia. Nos da 44,19999%. Otra vez, ¿por qué no está variando? A lo mejor el último porcentaje, que nos da 4,60000%. Estos datos nos están confirmando que aquí hay algo raro. Son datos exactos. Algo que por naturaleza de unas elecciones no pueden ser así. Pero bien, vamos a seguir la dinámica anterior. Ahora la suma de estas cantidades nos tiene que dar el 100%. Vamos a redondearlo a al menos dos decimales como antes y nos queda 51,20% para Maduro, 44,20% para Edmundo y para el resto 4,60%. Bien. Ahora verifiquemos por qué estamos diciendo que estos datos son exactos. Tomemos el dato de Maduro y con este porcentaje intentemos hallar la cantidad de votos obtenidos por Maduro. Entonces, 51,20% por el total de votos emitidos, que nos da 5.150.092,288. O sea, nos da exactamente los votos obtenidos. ¿Recordáis en el ejemplo que nos inventamos que en este paso nos daba un resultado aproximado, pero al haber redondeado había una variación considerable? Pues aquí estamos obteniendo exactamente la cifra de votos. Esto significa que el porcentaje que nos han presentado el régimen son porcentajes exactos. Por lo tanto, se tratan de porcentajes manipulados, elegidos, ajustados por el CNE. Recordemos que hemos tomado hasta el quinto decimal para hacer lo más fieles a los votos obtenidos. Bueno, entonces lo que el CNE nos está presentando es esto, que Maduro tiene un 51,20000%. Edmundo tendría un 44,20000% y el resto el 4,60000%. Que el resultado de unas elecciones salgan con un porcentaje en el que haya un decimal seguido de 4 ceros, es decir, la probabilidad de que esto suceda de forma natural, repito, de obtener al menos un decimal y a la derecha 4 ceros, es de 1 entre 10.000 casos posibles.
Pero claro, estamos hablando de que Maduro no es el único que ha obtenido estos porcentajes tan exactos, también Edmundo y el resto de candidatos, por lo que hay que elevar al cubo esta cantidad, y la probabilidad combinada de obtener estos porcentajes en las elecciones venezolanas, estamos diciendo que los tres candidatos a la vez obtengan un decimal y a la derecha 4 ceros, sería de, muy atentos, 1 entre 100.000 casos posibles, es decir, una probabilidad de 0,001%. Pero ¿cómo han conseguido hacer esto? Pues empleando la mayor chapuza que pasará probablemente a la historia. Expliquémoslo. Como hemos dicho y hemos demostrado, los resultados han sido elegidos y no se trata de una distribución natural como se esperaría matemáticamente, y lo hicieron de una forma tan grotesca y chapucera con una regla de 3. Como veis, tenemos esta estructura que es una igualdad en la que nos preguntamos con qué porcentaje queremos que gane Nicolás Maduro, dividido entre 100. Esto ha de ser igual a la cantidad de votos que necesitamos para justificarlo, dividido entre el total de votos emitidos. Entonces nos preguntamos, ¿con cuánto decimos que Nicolás Maduro ha ganado? Pues alguno habrá dicho, ¿el 51,20%? Bueno, pues ese mismo me parece creíble. Si sustituimos los datos y despejamos la cantidad de votos que necesitamos para justificarlo, nos da, atención, la misma cantidad de votos que el CNE nos han presentado. Por lo tanto, se tratan de resultados calculados y no de resultados naturales con mucha variabilidad de decimales como se esperaría matemáticamente. Una vez más, los socialistas nos demuestran que no saben de matemáticas, porque se están enfrentando a una probabilidad de que esto sea así, de que estos resultados sean ciertos, de 1 entre 100.000 casos posibles, por lo que es improbable y se ha cometido fraude. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.